Hola, Entre Amigos es un espacio que empezamos aproximadamente 3 meses atrás y superó todas nuestras expectativas. Y no por el número de personas que se conectaron, sino realmente por el enorme impacto que causó este programa a la vida de todos aquellos que pudimos disfrutarlo. Desde esta semana, en nuestro canal de YouTube, tú y yo podremos volver a verlos, podremos volver a escucharlos, pero mejor aún, tendremos la oportunidad de poder compartirlo con nuestros amigos y contactos en las diferentes redes. Hoy son tiempos difíciles y se hace necesario y urgente una voz de aliento, una voz de ánimo a tantas personas que hoy en día ven el futuro de manera incierta y sin esperanza. Eso finalmente es Entre Amigos. Es un espacio para poder presentar a Jesús de una manera diferente, para poder presentar el Evangelio de una manera muy honesta, muy transparente, a través del testimonio y de la experiencia de personas que como tú y yo estamos en esta aventura de la fe. Recuerda, todos los martes a las 8:30 de la noche, a través de nuestra página de Facebook, te esperamos para compartir un tiempo entre amigos. Nos vemos, cuídate. Amada Iglesia, buenos días, seas bienvenida a este servicio, a este culto de adoración a nuestro buen Dios. En esta mañana vamos a estar juntos glorificando el nombre de nuestro Dios, así que para poder hacer esto, en primer lugar te voy a pedir que puedas abrir la Biblia, que puedas abrir la palabra de Dios en el Salmo 145. Y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 9. Salmo 145. Versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. En esta mañana, antes de poder levantar nuestras voces en alabanza y adoración a nuestro Dios, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para pedir la dirección de nuestro buen Dios. Dios bendito, en esta hora te rogamos, Padre Santo, en primer lugar acercándonos a ti en adoración, alabanza, reconociendo tu señorío, tu poder, tu autoridad,
a quien damos toda la gloria y toda la honra. Nos acercamos a ti, Señor, para que tú nos dirijas en este tiempo, donde vamos a rendir nuestros corazones a ti, donde vamos a alabarte, vamos a exaltarte, vamos a escuchar tu palabra y también vamos a clamar a tu nombre. Te rogamos, Señor, que en todo este tiempo sea tu nombre glorificado. Te alabamos, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Tú eres nuestro Dios y nosotros somos las ovejas de tu prado. A ti te damos toda la gloria. Bendito seas. Oramos en los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey que viene pronto. Amén y amén. Hermanos, disfrutemos en este tiempo alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Compró con su amor.
deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, obra, yo soy, pues el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia.
Buenos días, amada iglesia, sean todos bienvenidos a este culto de adoración. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da ahora en este tiempo para orar juntos y quiero que me acompañen para nuestro primer motivo de oración, buscando en sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 5, del verso 28 al 29. Hechos, capítulo 5, versos 28 y 29. Leamos juntos. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Queridos hermanos, para estar un poco en contexto, lo que estaba sucediendo en este momento es que Pedro y los apóstoles ya habían sido encarcelados por segunda vez y a través de un ángel el Señor permitió que pudiesen salir libres de la cárcel y nuevamente ellos estaban predicando la palabra y hablando en el nombre de Jesús. De modo que en esta oportunidad están ante el concilio, ante los líderes religiosos y el sumo sacerdote y ellos responden de esta manera. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. De modo que para nuestro primer motivo de oración vamos a estar orando para que en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia nuestro deseo sea agradar a Dios antes que a los hombres. Oremos. Oremos juntos. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar juntos como iglesia y podemos presentar nuestras peticiones delante de ti, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad. Queremos rogarte en esta mañana, Señor, para que tú nos ayudes en todo tiempo, Señor, en toda circunstancia, a poder agradarte a ti, Señor, antes que a los hombres. Tú conoces, Señor, todas las cosas que podemos estar pasando, Señor, las dificultades y los problemas, Señor, problemas de salud,
problemas económicos, problemas financieros, Señor. Tú conoces todo, Padre Santo, pero te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a tener un especial cuidado y que siempre nosotros podamos actuar de una forma agradable a ti, que no solo nuestro pensamiento y nuestro deseo sea querer agradarte, sino que con nuestras acciones y nuestras convicciones estén firmes para poder actuar de una forma correcta, Señor. Si tenemos problemas financieros y nos presentan algo que no es correcto delante de tus ojos, que a pesar de la que podamos estar viviendo, nosotros siempre decidamos agradarte a ti, Señor, que en nuestro trabajo, con nuestros jefes, si nos piden algo que no es correcto, Señor, que no va con tus principios, nosotros podamos ser firmes para decir no y agradarte a ti, Señor, aun cuando esto pueda representar aflicción o sufrimiento, Padre, que ante los amigos, Señor, ante la familia, nosotros podamos siempre agradarte a ti a pesar de lo que piensen los demás, Señor, a pesar de lo que digan, que en todo tiempo nosotros podamos realmente mostrar, Señor, una congruencia entre lo que decimos creer y lo que hacemos, Señor, que nada de estas situaciones puedan hacer que podamos actuar de una forma incorrecta, Señor, sino que en todo tiempo tu Espíritu nos guíe para poder hacer las cosas agradables a ti, Señor. Lo dejamos en tus manos, Señor, confiando en que tú harás conforme a tu voluntad y que tú nos vas a dar la fuerza, Señor, la convicción para poder siempre escoger entre lo que te agrada a ti. Así como Pedro, Señor, y los apóstoles, a pesar de los sufrimientos, a pesar de que fueron encarcelados, que fueron azotados, Señor, ellos seguían predicando tu palabra, seguían obedeciendo, Señor, al mandato que tú has dejado, Padre Santo, que nosotros de esa misma manera, nosotros también podamos obedecerte, Señor, en todas las áreas de nuestra vida y que podamos siempre, Padre, escoger que tú nos veas con agrado, Señor, antes que nos vean con agrado los hombres. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo dejamos en tus manos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Querido hermano y hermana que me escuchas, queremos pedirte que te tomes una foto con los familiares o amigos con los cuales ves el culto cada semana y compartas esta foto de manera pública en tu muro de Facebook. Esto lo hacemos con el fin de incentivar y fortalecer la unidad entre nosotros. A continuación mostraremos cómo hacerlo desde tu dispositivo móvil. En primer lugar, debes abrir la aplicación de Facebook. Luego debes hacer clic en qué estás pensando para crear una publicación. Una vez allí, puedes escribir un pequeño comentario. Luego debes seleccionar la foto que quieres publicar. Una vez elegida la foto que quieres publicar, debes hacer clic en el botón superior a la derecha que dice Siguiente. Es muy importante agregar las etiquetas para que podamos visualizar tu publicación, utilizando los siguientes hashtags. Hashtag Somos Iglesia, hashtag Somos Alianza, hashtag Somos Breña, hashtag Somos Familia. Una vez que tengas el comentario, la foto y las etiquetas, estaría listo para publicar. Debes hacer clic en el botón superior a la derecha que dice Publicar. Se mostrará un mensaje acerca de que se está publicando y unos segundos después podrás ver tu publicación. Queridos hermanos, sigamos disfrutando de esta transmisión. Bendiciones.
Amada Iglesia, para este segundo motivo de oración, quiero que me acompañen buscando en sus Biblias en el capítulo 5 del libro de Hechos, versos 41 y 42. Hechos 5 del 41 al 42. Dice así la palabra del Señor. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. En este momento, queridos hermanos, ya el concilio y el sumo sacerdote habían sido persuadidos de Gamaliel y los dejan libres, pero antes de esto los azotan y dicen que cuando ellos salieron llenos de gozo por ser considerados dignos de sufrir la afrenta por causa del nombre de Jesús. De modo que nuestro segundo motivo vamos a estar orando para que podamos gozarnos en medio de las pruebas y que podamos hablar a otros de Cristo, mostrando la esperanza que hay en Él. Oremos. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites de estar juntos, Señor, como un cuerpo. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, para que en medio de todas las circunstancias que podamos estar pasando, Señor, por agradarte, consecuencias, Señor, de actuar de forma correcta y que seamos burlados, seamos afligidos, recibamos un maltrato, Señor, nosotros podamos tener gozo, Padre, en medio de estos tiempos difíciles, porque queremos agradarte a ti. Ayúdanos, Señor, a que podamos estar agradecidos, Señor, y entender que nuestro sufrimiento, Señor, no se compara en nada al sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que en este tiempo también podamos
hablar a otros de Jesús, Señor, en medio de estas circunstancias tan complicadas que estamos pasando, que nosotros podamos mostrarle a otros, Señor, que en Jesús hay esperanza, Padre, que a pesar del dolor que se pueda vivir físicamente, Señor, como seres humanos, no todo termina en esta tierra, Señor, no todo queda en este mundo, sino que hay una esperanza, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, como dice acá el pasaje, que iban de casa en casa, Señor, que se reunían, que nuestro corazón pueda regocijarse y pueda compartir a otros tu palabra, Señor, a nuestros familiares que no te conocen, a las personas, Señor, que están cercanas a nosotros y aún aquellas, Señor, que pueden estar devastadas, Señor, por malas noticias, por diagnósticos no favorables. Que nosotros, Señor, podamos ser esa luz, Padre, y ofrecer esperanza en el nombre de Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Padre, que nuestro corazón pueda tener gozo en medio de los tiempos difíciles, porque sabemos, Padre, que tú tienes un propósito con todas las cosas que permites, y en estos tiempos, Señor, debemos ser alimentados de tu palabra y poder ofrecer a otros, Señor, que están sin esperanza, que están con su mira, Señor, solo puesta en las cosas de acá, de este mundo, como si no hay más oportunidad. Ayúdanos, Señor, a poder mostrar a Cristo y que puedan ver, Señor, que hay una vida eterna, hay una vida después de esta vida terrenal, Señor, y que en ti, a pesar de las circunstancias difíciles y los momentos de aflicción, los momentos de tristeza, los momentos en que podemos sentir, Señor, que hay mucha desesperación y solo tú puedes entendernos, Señor, podemos recurrir a ti, Señor, al dador de la vida, y poder hallar consuelo, Señor, poder hallar esperanza y poder hallar ese oportuno socorro, Señor, que tú nos ofreces. Muchas gracias, Padre. Dejamos esto en tus manos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, podemos continuar disfrutando de nuestro culto de adoración. Bendiciones. Amados, en este tiempo damos gracias al Señor por la oportunidad de estar unidos como iglesia desde nuestros hogares, en la intimidad familiar, unidos en la lectura de su palabra, la oración y la adoración a su nombre. La iglesia no es el edificio, sino cada uno de nosotros en quienes mora la presencia del Espíritu Santo. Es nuestra oración que el Padre siga formando a su Hijo Jesucristo en nuestras vidas en medio de este tiempo y podamos ser sal y luz en este mundo. Oramos para que en cada hogar donde está llegando esta transmisión, nuestro buen Dios sea glorificado. Queremos recordarles que a pesar de no estar congregándonos físicamente, podemos seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra. Estas son las cuentas de tesorería para los diezmos y las ofrendas. La cuenta de misiones y ayuda social, la cual está destinada para apoyar las misiones y la compra de víveres con el fin de apoyar a aquellas familias que por la coyuntura que atraviesa nuestro país no están generando ingresos para el sostenimiento de sus hogares. Confiamos en la soberanía de Dios y que Él está en control de todo en todo tiempo. Recuerda, somos Breña, somos Alianza, somos Iglesia, somos familia. Que el Señor continúe ministrando nuestras vidas. Hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Por favor, inclinemos nuestros rostros. Señor Padre bueno, te damos gracias por este nuevo día que tú nos concedes. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das a cada uno de nosotros, el de poder diezmar y ofrendar para la extensión de tu evangelio. Señor, bendice al dador alegre y gracias por tus cuidados, por tus provisiones
en la vida de cada uno de tus hijos. Te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, sigamos disfrutando de este servicio dominical. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Amados hermanos, hemos tenido un hermoso tiempo de oración e intercesión por las necesidades de la iglesia, y en este tiempo también vamos a meditar en la palabra de Dios. Sin embargo, antes de poder entrar a la palabra de Dios en esta mañana, vamos a tener también un tiempo de poder alabar a nuestro Dios con un cántico. Y para esto voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 51. Salmo 51, versículos del 15 al 17. Va a decir así la palabra de Dios. Salmo 51, del verso 15 al verso 17. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo haría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. El deseo de nuestro corazón debe ser siempre alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios con nuestra vida. Así que alabemos a nuestro buen Dios en esta hora. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí.
Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Muy buenos días, queridos hermanos. Una alegría que podamos volver a reencontrarnos. Damos gracias a Dios por los recursos tecnológicos que el día de hoy nos permiten seguir siendo y seguir viviendo la dinámica de ser iglesia. Vamos a tener este tiempo con la palabra y yo le invito a que pueda cerrar sus ojos, entendiendo que este es un momento de suma importancia, ¿no es cierto? Es el momento central, creo yo, de cada domingo que nos podemos reunir. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias por el privilegio que nos das de poder adorarte y de poder hablar contigo por medio de la oración. Señor, en esta mañana queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo tomando control de todo este tiempo. Que sea tu Espíritu Santo usando y tomando tu palabra y abriéndola para nosotros. Que podamos entender tu palabra, que podamos conocer tu voluntad y que podamos comprender qué es aquello que tú esperas de nosotros, Señor. Y si hay asuntos que debamos corregir, formas de pensar, actitudes, podamos reconocerlas delante de ti. Y que sea tu palabra el medio, Señor, que tú uses para poder edificarnos el día de hoy. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si yo te preguntara en esta mañana si para ti es o no es importante la obediencia, de seguro que la respuesta de la mayoría, por no decir todo, sería la misma. Por supuesto que sí. La obediencia a Dios es un asunto importante para el cristiano. Sin embargo, la pregunta que yo tengo para ti en esta mañana es la siguiente. Si para ti es necesario obedecer a Dios. No es lo mismo. Una cosa es entender que la obediencia a Dios es importante y otra cosa es entender que la obediencia a Dios es algo necesario. Y siguiendo en esta misma línea de pensamiento, yo te haría una segunda pregunta. ¿A qué nivel de obediencia estarías dispuesto a llegar? ¿A qué nivel de obediencia a Dios estarías dispuesto a llegar? El apóstol Pedro dijo las siguientes palabras. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjate que él no dijo que era importante obedecer a Dios. Él dijo que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué significan estas palabras? El significado de estas palabras quieren decir lo siguiente, que el cristiano tiene una meta y esa meta es obedecer a Dios y no complacer a la gente. Somos hijos de Dios, llamados por Dios a agradarle a Él en primer lugar y por encima de complacer a las demás personas. Y sería interesante poder definir
¿Cuál es la idea que Pedro y los apóstoles tenían acerca de lo que era la obediencia? Obedecer, en una definición general, si tú vas al diccionario de la Real Academia Española, vas a encontrar una definición muy simple. Dice el diccionario de la Real Academia Española que obedecer es acatar la voluntad de una persona que manda. Repito, acatar la voluntad de una persona que manda. Este significado hace referencia a una obediencia casi militarizada, forzada, obligada, mecánica, donde no hay lugar ni espacio para la duda ni para el cuestionamiento. La pregunta que yo me hago y te hago es, ¿Pedro y los apóstoles tenían esta idea de obediencia cuando dijeron estas palabras de que es necesario obedecer a Dios? Bueno, vayamos a una definición bíblica. La Biblia también habla de obediencia, pero cuando la Biblia habla de obediencia, nos presenta una definición mucho más completa y mucho más desafiante. Obediencia en términos bíblicos implica tres cosas esenciales. Primero, estar dispuesto a oír a Dios. Tú no puedes obedecer a Dios si no estás primero dispuesto a escuchar. En segundo lugar, la obediencia en términos bíblicos implica la capacidad de haber sido persuadido por Dios. Y cuando hablamos de persuasión, hablamos de convencimiento. Tú y yo seremos incapaces de poder obedecer a Dios si es que primero no le hemos oído y si es que en segundo lugar no hemos sido convencidos de aquello que Dios nos espera que hagamos. Y en tercer lugar, la obediencia en términos bíblicos implica no solamente oír, no solamente estar convencido, sino además desear permanecer sujeto a Dios. Dios quiere que le obedezcamos por propia iniciativa. Aún cuando yo soy consciente de que obedecer a Dios no es algo sencillo, yo quiero hacerlo. Quiero obedecer a Dios. Y a eso se refería Pedro y los apóstoles cuando dijeron que era necesario obedecer a Dios. La obediencia a Dios no solamente es un asunto de importancia, también es un asunto de necesidad. Lo que Pedro y los apóstoles están pensando respecto a la obediencia es que obedecer a Dios debe tener un sentido de importancia y de urgencia. Quiero hacerlo porque es importante, pero a la vez tengo que hacerlo pronto porque también es urgente. La obediencia a Dios debe ser una necesidad y no solamente un conflicto. Y permíteme solamente a modo de marcar la diferencia. Sí, obedecer a Dios en ocasiones nos presenta ciertos conflictos, ¿no? Cuando lo que Dios espera que yo haga está en contraposición o en oposición a lo que la gente espera y demanda que yo haga. Pero de eso no vamos a hablar ahora. Hoy vamos a hablar de lo siguiente, que siempre que la iglesia elija obedecer a Dios y no complacer a las personas, se van a presentar diversos tipos de reacciones y diversos tipos de circunstancias, algunas favorables y otras desfavorables. Cuando vamos al texto bíblico, yo te voy a invitar que abras tu Biblia en Hechos, el capítulo 5. Y por unas cuestiones de tiempo, porque el pasaje es bastante extenso, y yo solamente estoy tomando un aspecto de lo que toda esta porción bíblica nos permite considerar en el mensaje, creo que Lucas tiene dos intenciones o dos propósitos particulares. El primero es informarnos acerca de cómo era la vida de la iglesia cristiana en el primer siglo. Creo que todo Hechos tiene este objetivo, poder conocer cómo es que vivía la iglesia cristiana del primer siglo. Pero además de eso, creo que Lucas, y hoy de manera especial, Lucas va a buscar advertirnos. ¿Advertirnos de qué? Advertirnos de que siempre que la iglesia elija obedecer a Dios, va a terminar provocando y enfrentando diversas reacciones y diversas circunstancias. Repito, algunas de esas reacciones y algunas de esas circunstancias serán favorables para nosotros y otras serán desfavorables. Obedecer a Dios no siempre va a ser fácil, pero siempre será necesario. Y esto es algo que deberíamos grabarnos en nuestra mente. Obedecer a Dios
no siempre va a ser fácil, pero siempre será necesario. Y solamente para poner en contexto un poquito este tema de la obediencia, los cristianos en el primer siglo, aquella iglesia cristiana a la cual hace referencia Lucas, tenían una sola cosa en su mente y en su corazón. Había una sola cosa que los movía, era obedecer aquello que el Señor les había mandado hacer. Y hay un pasaje, yo creo que es el pasaje central, que puede resumir todo el libro de Hechos. Todo el libro de los Hechos está condensado en este pasaje. Capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos en todo Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Este pasaje atraviesa todo el relato de Lucas en el libro de los Hechos, ¿correcto? Y en el libro de los Hechos vamos a ver a una iglesia testificando de Jesús, ¿no es cierto? Pero vamos a ver detrás de eso, detrás de esta actitud y de esta acción de testificar, lo que está haciendo la iglesia es obedecer a su Señor, obedecer aquel mandato, aquella orden que el Señor les dejó antes de partir a los cielos. Hemos dicho que obedecer a Dios va a significar que tengamos que enfrentar diversas reacciones y diversas circunstancias. Hay reacciones favorables y hay circunstancias favorables también, pero también hay lo contrario. Veamos lo primero, ¿cuáles son esas reacciones y circunstancias favorables que la obediencia a Dios me va a permitir experimentar y enfrentar? Fíjate, capítulo 5, versículo 12 del libro de los Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, dice, los alababa grandemente. Solamente permíteme explicar lo siguiente. La iglesia cristiana sigue viviendo la fe y sigue testificando, y cosas siguen sucediendo dentro de la iglesia que tienen un impacto en la comunidad, en Jerusalén. Y habían personas, como dice el texto, y tú lo puedes leer, lo que continúa o lo que antecede al verso 12 y 13, podemos ver que hay muchas personas que están conociendo a Cristo, pero también hay otro grupo de personas que, a pesar de que toman en serio el mensaje de los apóstoles y de los cristianos, no están dispuestos a comprometerse. Dice el verso 13 que de los demás, esos demás son quizás un grupo de personas que estaban siendo persuadidos, pero no estaban dispuestos a dar este paso de fe. Dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, quizás producto de las circunstancias, producto del temor, producto de la inseguridad que representaba ser cristianos en aquella época. Pero esa situación no limitaba que la gente reaccione al testimonio de obediencia y a la vida de los cristianos. Dice el versículo 3 en la segunda parte, más el pueblo los alababa grandemente. Y acá vemos una reacción favorable al testimonio y a la obediencia, en términos muy prácticos, a la obediencia de los cristianos. Cuando hablamos de reacción, estamos hablando de aquella respuesta que se da producto de algo. El elogio, que es lo que está hablando Lucas, los cristianos eran elogiados, eran respetados y eran considerados en muy alta estima por su buen testimonio. Era una reacción positiva que comenzaron a ver y a disfrutar de la gente. Hermanos, y acá creo que Lucas nos presenta un tremendo desafío. Y en el ámbito de la obediencia, van a haber personas que van a reaccionar favorablemente a nuestra obediencia a Dios. Y esto es una reacción que deberíamos aprender a disfrutarla, pero también, en buenos términos, a aprender a aprovecharla. Siempre que una persona sienta estima por un cristiano cuyo testimonio es de obediencia a Dios, siempre que una persona reaccione favorablemente, quizás elogiando nuestra conducta, elogiando la manera en cómo nos conducimos, es una reacción que debería ser aprovechada para nosotros, para poder testificar de Jesús. Yo estoy convencido que esta admiración que
los apóstoles y los demás cristianos comenzaron a recibir fue bien aprovechada para seguir presentando a Cristo. Pero así como hay reacciones favorables, también hay circunstancias favorables. Si tú sigues leyendo los versos del 14 al 17, 18, tú te vas a dar cuenta que comenzaron a suceder ciertas cosas. Y permíteme resumirlo rápidamente. Versículo 17, Lucas nos habla de que un grupo de personas también reaccionaron, pero de manera desfavorable. Ya hablaremos después de esto. Y producto de esta reacción negativa, una vez más volvieron a arrestar a los apóstoles y volvieron a meterlos a la cárcel. Y fíjate que aquí la obediencia de esta generación de cristianos, de este grupo de apóstoles, les va a permitir vivir una circunstancia muy particular. Fíjate lo que dice el versículo 19. El verso 19 dice lo siguiente: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. No solamente la obediencia a Dios va a despertar y provocar reacciones favorables. La obediencia a Dios va a provocar también que vivamos circunstancias favorables. Fíjate que aquí vemos una circunstancia favorable producto de la obediencia que los apóstoles estaban evidenciando. Fueron arrestados, fueron encerrados en la cárcel, pero dice el texto bíblico que Dios mandó a su ángel aquella noche para sacarlos de la cárcel y además de eso, para recordarles que había una tarea urgente, importante que seguir haciendo. ¿Qué cosa? Seguir testificando de Jesús. Ahora, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de Lucas en este pasaje? Hablando de las circunstancias favorables que rodean a la obediencia de los cristianos a su Señor. Dios puede liberar a sus hijos de situaciones desfavorables. Recuerda esto, la obediencia a Dios quizás nos va a llevar a experimentar situaciones incómodas, situaciones de inseguridad, pero recuerda esto, Dios puede liberarnos de aquellas circunstancias desfavorables, como hizo con Pedro y los demás apóstoles. Él puede manifestar su poder de una manera que nos libere de esas circunstancias desfavorables. Obedecer a Dios implica esto: provocar reacciones favorables como la admiración, el elogio y la estima, pero también experimentar circunstancias en las cuales vamos a poder ver la mano de Dios obrando en nosotros a favor nuestro. Una enseñanza práctica que yo quiero dejarte en este punto aquí es que si por obedecer a Dios se presentan dificultades, recuerda que Dios puede librarte de cada una de ellas. Como hizo con Pedro y los demás apóstoles, los sacó de una manera sobrenatural de la cárcel. Los liberó para que ellos puedan seguir obedeciendo al mandato del Señor Jesús, testificar de Él. Pero así como la obediencia puede presentarnos la oportunidad de ver buenas reacciones, pues la obediencia también puede presentarnos la circunstancia de ver reacciones muy desfavorables. Fíjate en los siguientes textos, dice el versículo 17, que el sumo sacerdote y todos aquellos que estaban juntamente con él, que eran de la secta de los saduceos, y fíjate en esta expresión, se llenaron de celos. Cuando tú analizas esta palabra celo, tú sabes que hay dos tipos de celo, ¿no? Hay un celo positivo y hay un celo negativo. Aquí Lucas está hablando no de ese celo positivo que nos invita a poder cuidar aquellas cosas que apreciamos, ¿no? Sino Lucas está hablando de un celo negativo que traducido a nuestro español sería envidia. Y lo que vemos aquí es que este grupo de personas liderados por el sumo sacerdote, ¿no? Y todos los de la secta de los saduceos, por lo que estaban viendo que sucedía con los cristianos, en lugar de alegrarse, en lugar de elogiarlos, de admirarse de ellos, todo lo contrario, comenzaron a desarrollar envidia. Y cuando hablamos de envidia, la envidia es sinónimo de dolor, tristeza y enojo.
Y la envidia puede llevarte o puede llevar a las personas a desarrollar una actitud de rechazo y una actitud incluso de ataque en contra de aquellos a quienes se les tiene envidia. Y es lo que vemos en el pasaje. Dice el versículo 18 que producto de esos celos, de esa envidia, de ese dolor, de ese disgusto y de ese enojo producido por la obediencia de este grupo de cristianos, dice que estas personas tuvieron una reacción negativa en contra y desfavorable para los apóstoles. Verso 18, les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Hermanos, y acá permíteme decirte algo que considero importante. Habrá quienes por nuestra fe y por nuestra obediencia nos amen. Pero también habrá quienes por nuestra fe y por nuestra obediencia a Dios nos terminen rechazando, odiando y quizás atacando. Y tú y yo tenemos que estar listos para este tipo de reacciones. Nuestra obediencia a Dios puede despertar el elogio, pero también puede despertar la envidia, el rechazo y el odio. Y debemos estar listos para cualquier tipo de reacción. Nuestra obediencia no depende ni debe depender de cómo es que la gente reaccione. Si nos aman o nos rechazan, debemos seguir obedeciendo. Ahí está el nivel de nuestra obediencia. Si estamos dispuestos a seguir siendo obedientes a pesar que la gente nos rechace. Recuerda lo siguiente: una iglesia obediente es aquella que cumple con el mandato de testificar a Jesús, de Jesús, a todas las personas más allá de las reacciones que ésta provoque. Repito, recuerda lo siguiente: una iglesia obediente es aquella que cumple con el mandato de testificar de Jesús a todas las personas más allá de las reacciones que ésta provoque. Entonces yo te pregunto si tú estás listo a desarrollar este nivel de obediencia. Si para ti realmente es necesario y no solamente importante obedecer a Dios. Y debemos recordar a Jesús. Recordemos que el ministerio de Jesús fue público, no fue privado. Jesús no vino a traer el mensaje del reino dentro de una casa. El mensaje de Jesús fue público, el ministerio fue público. Jesús vino a dar testimonio del Padre. Puedes tú ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 18. Y Jesús vino a dar a conocer al Padre. Y ese ministerio, esa tarea implicó que Jesús tuviese que provocar o enfrentar diversas reacciones en las personas. Hubieron quienes le amaron a Jesús. Hubieron personas que le admiraron. Hubieron personas que se admiraban de su enseñanza. Pero también hubieron personas que lo odiaron. Hubieron quienes quisieron hacerlo rey. Pero también hubieron quienes quisieron crucificarlo. Jesús fue rechazado. Y esto dice Marcos capítulo 6, del verso 1 al 6. Nos describe que la obediencia a Jesús lo expuso a situaciones de rechazo, aún por los propios, aún por los suyos. Yo te pregunto a ti y me pregunto a mí mismo si estamos dispuestos y listos a pagar el precio de este nivel de obediencia, de estar dispuestos a ser rechazados aún por los nuestros, aún por nuestras familias. Quizás no terminemos crucificados en una cruz, pero a lo mejor será nuestra familia de quien podamos sufrir la crítica, la burla, el rechazo. Jesús nunca condicionó su obediencia al Padre a las reacciones de la gente. Su amor por el Padre, su deseo de obedecer al Padre, siempre fue notorio en la vida de Jesús. Es más, podemos decir que la obediencia de Jesús fue la evidencia de amor por el Padre. Recuerda lo siguiente: una de las mejores formas de demostrar nuestro amor a Dios es a través de la obediencia. Y no hay mejor manera de manifestarla o de manifestar nuestra obediencia que testificando acerca de Jesús. Permíteme contarte algo muy, muy personal a modo de ilustración. Uno de los lugares favoritos que yo tengo en mi casa es la biblioteca. No es muy grande,
no es muy amplia, pero yo aprecio mucho ese espacio donde están los libros. Cuando yo fui a vivir a Arequipa, que fue en el 2013, 2014, salimos de Lima y nos llevamos más o menos unas 12 cajas de libros, ya para que tú veas cuán importante para nosotros es el tema de la lectura. Regresamos de Arequipa en el 2015 y nos trajimos 6 cajas porque realmente tuvimos que regalar porque ya era imposible traer, y eso fue un dolor para nosotros. Sin embargo, hemos ido guardando algunos y comprando otros más, y tenemos una biblioteca, considero yo, básica, pero también con un número considerable de libros. Una de las cosas que yo más aprecio cuando voy a la biblioteca de mi casa es recordar que tengo a mi disposición cada uno de estos libros y que puedo yo tomarlos, puedo abrirlos y puedo leerlos. Y es interesante que tú puedes conocer a un autor a través del libro que ha escrito. Yo puedo conocer lo que él piensa, yo puedo conocer lo que él cree, yo puedo conocer lo que a él le apasiona, yo puedo conocer aquello que él ama, yo puedo conocer a un autor, a un escritor, a través de lo que él ha escrito. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, el capítulo 3, versículo 2 al 6, dice lo siguiente. Y sería lindo que podamos buscar en nuestras Biblias, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2 al 6. En esta porción de las Escrituras, Pablo describe, antes de mencionar esto, sería bueno decir lo siguiente. En este capítulo, Pablo está argumentando y presentando una defensa a su apostolado. Pero no es lo único que el apóstol Pablo hace. Más allá de defenderse, el apóstol Pablo lo que está haciendo es recordándole a la iglesia cristiana en Corinto que hay una tremenda responsabilidad que como cristianos ellos tienen y tenemos también nosotros el día de hoy. Pablo dice, y 2 veces lo menciona, que somos cartas y cartas abiertas. Una carta abierta es escrita por alguien y dirigida a otra persona. Una carta abierta, ¿no es cierto? Y lo que dice el apóstol Pablo aquí es que nuestra vida es una carta abierta, porque ha sido escrita y marcada por Dios a través de Cristo. Mi vida es una carta abierta que debe ser leída por todos. De la misma manera como yo aprecio ir a mi biblioteca, tomar un libro, leerlo y conocer el pensamiento y el corazón del autor a través de lo que él ha escrito, pues nosotros también somos un libro abierto, una carta abierta que Dios ha escrito en nuestros corazones, que Dios ha marcado con el único propósito de que la gente pueda conocerlo a Él a través de nuestras vidas. Los cristianos somos cartas abiertas, somos libros abiertos. Obviamente no estamos en una biblioteca, hemos sido puestos en el mundo para que las personas puedan a través de nosotros conocer a la persona de Jesús y puedan a través de Jesús darle gloria a Dios. Recuerda lo siguiente: nuestras vidas, nuestras acciones y nuestras palabras deben hablar de Jesús, aun cuando éstas provoquen reacciones que no sean tan favorables para nosotros. Mencionamos reacciones desfavorables, pero también hay ciertas circunstancias que son desfavorables. Así como podemos ver la mano de Dios liberándonos de situaciones de peligro, pues también vamos a ver la mano de Dios obrando de una manera que a lo mejor muchos o pocos consideramos. Los apóstoles, y vale la pena mencionar, volvemos a Hechos capítulo 5, si seguimos en el relato, sabemos que ellos fueron encerrados en una cárcel, pero el Señor los liberó. Y al día siguiente, dice el texto bíblico, que ellos fueron al templo, obedeciendo lo que el ángel les había mandado de parte del Señor hacer. Fueron al templo y estaban predicando. Bueno, el sumo sacerdote y todos los que estaban aliados con él fueron a buscar a los apóstoles a la cárcel y no los encontraron. Bueno, para resumir la historia, les vinieron a avisar que los apóstoles no estaban en la cárcel, que de una forma milagrosa ellos habían sido liberados, ¿no es cierto? Y que
ahora estaban en la puerta del templo, que era el lugar donde tú normalmente los ibas a encontrar, predicando y enseñando. Y bueno, y si tú sigues en el relato, ¿no es cierto?, tú te vas a dar cuenta que prácticamente esta situación preocupó y llenó de enojo a todas estas personas. Y yo te voy a invitar a que tú puedas leer conmigo a partir del versículo 27, ¿no es cierto? Una vez que ya fueron avisados de que los apóstoles estaban predicando en la puerta del templo, ¿no es cierto? Los mandaron a traer, verso 27, y dice así: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Déjame leer el mismo pasaje, verso 28, vamos a leer del versículo 28 en adelante, pero vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional, que me parece que es mucho más clara para describir lo que está ocurriendo. Terminantemente, fíjate lo que ellos le dijeron a los apóstoles cuando los trajeron frente a ellos. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, en el nombre de Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado, otras versiones dicen que han infestado. Infestar es llenar de manera negativa, ¿no es cierto? Han infestado a Jerusalén con sus enseñanzas. Hoy en día es algo así como lo que estamos viviendo con el tema del coronavirus, ¿no? Cuando hay un grupo de personas, mucha gente, todas contagiadas con esto de las fiestas que están habiendo, pues infestan el lugar. Esa es la idea de lo que estaba ocurriendo en aquel momento y cómo veían estas personas lo que estaban haciendo los apóstoles. Ustedes han llenado, han infestado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre, de Jesús. En estos momentos es cuando Pedro y todos los apóstoles, aun cuando se menciona a Pedro como quizás protagonista, como líder de la iglesia, pero era la voz y la convicción de todos los apóstoles, respondieron lo siguiente: es necesario. Fíjate que ellos no dicen es importante, ellos dicen que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué había sucedido hasta aquí? Jerusalén se había llenado del mensaje de salvación. Además de eso, si tú lees el versículo 30, Pedro todavía se atreve a lanzar un mini mensaje, una mini prédica. No, Pedro les dice en el verso 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, nuevamente Jesús siendo el centro de su predicación, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Nuevamente responsabiliza de la muerte de Jesús a estas personas. Dice, hablando de Jesús, Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Fíjate, y permíteme hacer una nota al pie de página. Siempre, cualquier circunstancia era apropiada para los apóstoles para presentar a Jesús. El testimonio de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la exaltación de Jesús, toda circunstancia era propicia para presentar el mensaje de arrepentimiento y de perdón de pecados. Y todo esto, el hecho de que Jerusalén se haya llenado del Evangelio y el hecho de que este grupo de personas, cristianos, no estaban dispuestos a doblegar su obediencia al Señor, no estaban dispuestos a ceder en su compromiso y en su convicción de complacer a Dios antes que a los hombres, dice el versículo 33, dice que ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Ya estamos viendo que esto pasa a un nivel mayor de reacción y de circunstancia. Ya no solamente es arrestarlos y encerrarlos, ahora ya están quizás cavilando y desarrollando el deseo de matarlos. Dice un refrán que muerto el perro, muerta la rabia. Y la pregunta que yo te hago en estos momentos es, ¿el Señor podrá liberarlos
en esta oportunidad? Fíjate que si tú sigues todo el relato, por supuesto que sí, el Señor lo liberó de morir. Si tú llegas al final del versículo 42 y sigues leyendo, por obvia razón, de los demás capítulos, te vas a dar cuenta que el Señor lo liberó de morir. Pero el Señor no los liberó de experimentar sufrimiento a causa de su obediencia. Fíjate el versículo 40. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos. Es cierto, no murieron, pero sí sufrieron a causa de su obediencia al Señor. Les intimaron una vez más, los amenazaron de que ya dejen de hablar de Jesús y luego los pusieron en libertad. ¿Cuál es la intención de Lucas al mencionarnos todo esto? Creo que Lucas tiene la intención de recordarnos que obedecer a Dios puede significar que tengamos que experimentar circunstancias de dolor y de sufrimiento. Y de cada una de ellas, el Señor puede librarnos o puede que no. Claro, la mayoría de nosotros no somos conscientes de eso. Somos conscientes solamente de que el Señor sí puede librarnos de aquellos momentos de dolor y de sufrimiento. Pero puede ser que el Señor no lo contemple. Permíteme darte un ejemplo muy particular, y este ejemplo está en el Antiguo Testamento. Y creo que esta es la convicción que Lucas trata de describirnos, que caracterizaba a los apóstoles. Ellos estaban convencidos de que Dios podía liberarnos de cualquier circunstancia, pero ellos también estaban convencidos de que el Señor, así como podía hacerlo, podía no hacerlo. Y ellos estaban dispuestos a pagar con sus propias vidas el hecho de estar comprometidos en su obediencia al Señor. Vamos al Antiguo Testamento. Y tenemos que ir al libro del profeta Daniel. Y en el capítulo 3 se narra la historia de 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, quienes estaban siendo forzados a adorar a un Dios que no era el Dios de ellos, que es nuestro Dios. Y Nabucodonosor los mandó llamar y les amenazó y les dijo: si ustedes no se arrodillan y adoran a mi Dios, ¿no es cierto?, a nuestros dioses, ustedes van a pagar el precio de su desobediencia a lo que yo mando como rey. Fíjate lo que dice el versículo 17 de Daniel capítulo 3. Y esta es la convicción que vemos también en los apóstoles en Hechos capítulo 5. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Ellos estaban convencidos, Sadrach, Mesach y Abed-nego estaban convencidos, como los apóstoles, de que el Señor tenía el poder y la capacidad y la autoridad para poder librarlos de cualquier situación adversa, difícil, peligrosa. Dice Daniel 17, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y además dice que nos puede librar de tu mano, oh rey. Nos va a librar. Fíjate la convicción de estos 3 jóvenes. Pero fíjate el versículo 18. Y si no, la gran mayoría de nosotros estamos listos para el sí. El Señor sí puede librarnos. Pero la mayoría de nosotros no estamos listos ni estamos conscientes de que así como el Señor sí puede librarnos, el Señor también no puede hacerlo. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. La convicción de estos 3 jóvenes es la misma convicción de los apóstoles en Hechos capítulo 5. Yo sé que el Señor puede librarme, pero estoy dispuesto a mantener mi obediencia y mi complacencia con Dios, a pesar que esto represente pagar un alto precio, a pesar que esto represente tener que ofrendar y entregar mi vida por esta causa. ¿Cómo tomaron? ¿Cómo tomaron los apóstoles estas circunstancias desfavorables, producto de su obediencia? Si tú lees el versículo 41, luego de haber sido azotados,
de haber recibido más amenazas para que no hablasen más del nombre de Jesús y fueron puestos en libertad, lo dejaron ir. Ellos no salieron de ese lugar, fíjate, no salieron reclamando, no salieron renegando. Dice que salieron de la presencia del concilio gozosos, gozosos de haber tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Vamos a ir cerrando el mensaje en esta mañana. Al inicio te pregunté si para ti es necesario obedecer a Dios. Y si es necesario obedecer a Dios, ¿a qué punto estarías dispuesto tú de obedecer a Dios? Claro, cuando obedecemos a Dios y lo que provocamos son reacciones favorables, resulta sencillo y agradable seguir obedeciendo. Si obedecer a Dios nos permite vivir circunstancias en las cuales vamos a ver la manifestación de Dios librándonos de situaciones de riesgo, pues amén, gloria a Dios. Uno quiere seguir obedeciendo. Pero cuando yo comienzo a considerar que obedecer a Dios puede significar sufrir el rechazo de la gente, sufrir la indiferencia de la gente, sufrir la crítica, la burla y quizás hasta el ataque de las personas y quizás aún de los nuestros, de los más cercanos, es ahí cuando se nos plantea la pregunta si es o no es necesario obedecer a Dios. Cuando uno va entendiendo que van a haber circunstancias que producto de nuestra obediencia vamos a asumir riesgos en nuestra propia vida, en nuestra seguridad, en nuestra tranquilidad, en nuestra paz. La pregunta es si nuestra obediencia será mantenida o es que vamos a bajar en nuestro nivel o vamos a disminuir en nuestro nivel de obediencia. Jesús, y es importante siempre volver a Jesús. Jesús es el centro de nuestra vida, es el mensaje principal de la palabra y tenemos que encontrarnos con Jesús siempre que predicamos el texto bíblico. Jesús, previamente, ya les había hablado de esta posibilidad de sufrir. Cuando tú vas a Mateo capítulo 5, una de las primeras cosas que Jesús, fíjate que fue una de las primeras cosas que los discípulos escucharon de la boca de Jesús. Jesús les dijo, bienaventurados, felices, sumamente dichosos aquellos que padecen persecución, cuando por mi causa, por su causa, os vituperen y os persigan y aún digan toda clase de mentiras. Y ahora vemos a los discípulos, a los apóstoles, luego de ser liberados de la muerte, pero luego de haber sido azotados, amenazados una vez más, los vemos salir de aquel lugar gozosos. Yo estoy convencido, hermanos, convencido porque el Espíritu Santo nos recuerda siempre aquellas palabras que hemos escuchado de Jesús a través de su palabra y en situaciones muy particulares nos recuerda promesas, nos recuerda afirmaciones que nos permiten seguir adelante. Estoy seguro que los apóstoles, si algo recordaron, es que eran dichosos y que ellos pudieran sentirse bienaventurados por el solo hecho de haber tenido que pagar un precio para mantener su obediencia al Señor Jesús. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el versículo 8, Jesús les da otra advertencia. Anticipadamente, Jesús dijo, si el mundo los aborrece, existe esa posibilidad. No le vamos a caer bien a todos. No todos nos van a elogiar producto de nuestra obediencia. Habrá gente que nos rechace, habrá gente que nos ataque. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me aborrecieron primero. Y aquí está, hermano, lo que yo creo que es importante recordar. Que nosotros debemos recordar siempre que somos probados en nuestra obediencia o siempre que vamos a sufrir reacciones desfavorables o circunstancias desfavorables producto de nuestra obediencia, debemos recordar que nuestro Señor Jesús fue ejemplo de obediencia a pesar del sufrimiento. Jesús obedeció al punto, y dice Filipenses capítulo 2 versículo 8, que Él se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. La cruz no solamente es símbolo de amor y de salvación, la cruz también es símbolo y recuerdo de la obediencia de nuestro Señor. Y si hay algo que como creyentes deberíamos recordar, es que Él espera de nosotros obediencia. Y sí, la obediencia puede ser difícil, pero sigue siendo necesaria. Sigue siendo necesaria. Y debemos recordar que nuestro Señor estuvo dispuesto a pagar el precio por obedecer a su Padre. El apóstol Pablo habló del sufrimiento del cristiano por la causa de Cristo. Si hay algo por lo cual vale la pena sufrir, es por la causa de Cristo y por nuestra obediencia a nuestro Señor. Filipenses el capítulo 1, versículo 29 y 30. Y permíteme leerlo, ya estamos acabando el mensaje en esta mañana, pero creo que es importante que podamos cerrar diciendo estas cosas claras. Pablo habló del sufrimiento del cristiano por la causa de Cristo. Vale la pena sufrir por la causa y por el nombre de Cristo. Versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido, y esto está hablando o describe la imagen de que a alguien le dan como un obsequio, le dan como un favor especial, ¿no es cierto? Este conceder es un favor especial. Dice Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hermanos, sufrir por la causa de Cristo, siempre que sea necesario experimentar sufrimiento, debe ser un gozo para el creyente. Sufrir por Cristo no es una maldición por ser cristianos. Sufrir por la causa de Cristo resulta ser un privilegio. Y te lo digo convencido de lo que estoy diciendo. Sufrir por la causa de Cristo no es una maldición para los cristianos. Resulta ser un privilegio que podamos nosotros sufrir por la causa de Cristo. En el capítulo 3, en el versículo 10, Pablo va a decir lo siguiente: a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y fíjate lo que dice Pablo, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ser cristiano, ser discípulo de Jesús, ser hijo de Dios, no solamente es sinónimo de recibir el elogio, de experimentar el poder de Dios librándonos de circunstancias desfavorables. Ser cristiano, ser discípulos de Jesús, ser hijos de Dios también es sinónimo de estar dispuestos a sufrir el rechazo, las malas reacciones de las personas, la crítica, la burla y todo por la causa de Cristo. Ser cristiano, ser discípulo de Jesús y ser un hijo de Dios también es sinónimo de estar dispuesto a padecer por la causa de Cristo, porque el Señor padeció para obedecer al Padre. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo escribe esta carta, y es una de las últimas cartas que él va a escribir. Luego de esto sería él sacrificado por su fe. En el capítulo 3, en el versículo 12, dice lo siguiente, y yo creo que es un texto con el cual podemos acabar el mensaje de esta mañana. Capítulo 3, segunda de Timoteo, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ser piadosos va a demandar de nosotros la posibilidad de tener que enfrentar reacciones y circunstancias desfavorables. Dice el apóstol Pablo, si tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, tienes que estar dispuesto a padecer persecución. Sabemos que es importante obedecer a Dios, pero hoy hemos aprendido que no solamente es importante obedecer a Dios es necesario.
Obedecer a Dios tiene un sentido de importancia y de urgencia. Pero obedecer a Dios va a despertar reacciones favorables y desfavorables en las personas. Nos va a exponer a circunstancias en las que vamos a ver la manifestación del poder de Dios, librándonos de situaciones adversas, pero van a haber también circunstancias de las cuales el Señor no nos va a librar. Y en esos momentos es cuando nuestra obediencia a Dios tiene que permanecer siendo la misma. Pregunto nuevamente, ¿a qué nivel estás tú y estoy yo dispuesto a pagar el precio de nuestra obediencia a Dios? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Estos son días en los cuales nuestra obediencia también, creo yo, está siendo puesta a prueba. Y muchos de nosotros, quizás producto de las circunstancias que no son tan favorables, y quizás producto de la reacción de las personas que pueden que no sean tan favorables, quizás estamos cediendo en nuestra obediencia a Dios. Permíteme acabar esta mañana con la frase, con la respuesta que los apóstoles le dieron a este grupo de hombres. Es necesario, importante y urgente, obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, el gran desafío que tengo para ti en esta mañana y que creo que el Señor tiene para nosotros por medio de su palabra, es que no haya circunstancia, no haya reacción que ponga en tela de juicio o ponga en riesgo nuestra obediencia a Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias por tu palabra, que siempre es pertinente. Oramos, Señor, al iniciar este mensaje, pidiéndote que tú nos ayudes a entender, a comprender y a conocer tu voluntad. Al llegar a este punto, Señor, si hay algo que tú nos has recordado, es que tú esperas obediencia de nuestra parte, más allá de las reacciones y más allá de las circunstancias, sean favorables o desfavorables. Hoy hemos recordado que es necesario, no solamente importante, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Queremos complacerte a ti, Señor, aun cuando eso signifique pagar un precio y un precio alto. Señor, que estos días tu palabra esté en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, hermana, gracias por estar aquí, por acompañarnos, por estar siempre conectado. Te pedimos de que sigas estando al tanto de nuestras actividades. La próxima semana, el próximo domingo, vamos a tener un tiempo especial de ayuno y oración. Estaremos desde las 9 de la mañana a través del Zoom, teniendo espacios de oración para luego conectarnos a las 10:15, 10:30, como de costumbre, a nuestro servicio dominical. Y acabando el servicio dominical de la próxima semana, tendremos también un tiempo más privado, más íntimo de oración para cerrar el ayuno programado. Que Dios te bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes. Amados hermanos, qué grato es poder escuchar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Nuestro buen Dios siempre nos instruye y nos anima por medio de su palabra. Antes de poder terminar este servicio, indicarte nada más que de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana tenemos nuestros devocionales diarios. Así que te invitamos a que puedas conectarte vía Facebook a estos devocionales, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Asimismo, el día miércoles a las 7:15 de la noche tenemos nuestro culto y servicio de adoración e instrucción. Hermanos, antes de terminar este servicio, te invito a que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 145 nuevamente y vamos a leer dos versículos, el versículo 10 y el versículo 21. Salmo 145, versículo 10 y versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Versículo 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Terminemos este servicio bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Hasta luego, hermanos.
sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu Queridos hermanos, queremos recordarles que no olviden seguirnos a través de las redes sociales. A continuación, mostraremos cómo puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube desde tu dispositivo móvil. En primer lugar, debes tener instalada la aplicación de YouTube. Si no la tienes, puedes buscarla en la Play Store, que es la tienda de aplicaciones para Android, o App Store para dispositivos iOS. Una vez instalada la aplicación, debes hacer clic en el icono de YouTube para abrir la aplicación. Luego debes escribir en la barra de búsqueda Alianza Cristiana y Misionera Breña. Hacer clic en Buscar con el icono de la lupa y podrás identificar el logo de la iglesia con fondo amarillo. Al hacer clic en nuestro canal, podrás visualizar el botón en color rojo que dice suscribirse. Al hacer clic en el botón rojo suscribirse,
se mostrará una notificación indicando que te has suscrito al canal. Finalmente, debes hacer clic en el icono de la campana y seleccionar la opción Todas. Esto te mostrará una notificación cada vez que se suba un video a nuestro canal y con esto podrás siempre mantenerte informado cada vez que realicemos una transmisión para los cultos dominicales y los cultos de oración e instrucción. Recuerda que puedes apoyar el crecimiento de nuestro canal haciendo clic en me gusta para cada transmisión. Queridos hermanos, continuemos disfrutando de esta transmisión. Dios los bendiga. Hola, Entre Amigos es un espacio que empezamos aproximadamente 3 meses atrás y superó todas nuestras expectativas, y no por el número de personas que se conectaron, sino realmente por el enorme impacto que causó este programa a la vida de todos aquellos que pudimos disfrutarlo. Desde esta semana, en nuestro canal de YouTube, tú y yo podremos volver a verlos, podremos volver a escucharlos, pero mejor aún, tendremos la oportunidad de poder compartirlo con nuestros amigos y contactos en las diferentes redes. Hoy son tiempos difíciles y se hace necesario y urgente una voz de aliento, una voz de ánimo a tantas personas que hoy en día ven el futuro de manera incierta y sin esperanza. Eso finalmente es Entre Amigos. Es un espacio para poder presentar a Jesús de una manera diferente, para poder presentar el Evangelio de una manera muy honesta, muy transparente, a través del testimonio y de la experiencia de personas que como tú y yo estamos en esta aventura de la fe. Recuerda, todos los martes a las 8:30 de la noche, a través de nuestra página de Facebook, te esperamos para compartir un tiempo entre amigos. Nos vemos, cuídate.